Buenos días, compañeras y compañeras de esta célula de oración, a las personas que también están viendo y escuchando esta charla. Una pregunta que siempre me hice desde los primeros tiempos de mi vida de cristiano evangélico. Nadie me pudo dar una respuesta concreta y lo busqué en la palabra. Y mi pregunta era, ¿por qué Dios escogió a Judas? ¿Por qué Jesús, el Cristo, escogió a Judas? Y esta es la charla de hoy. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigo la salida y la entrada, hoy y para siempre, de todos mis compañeros. El camino de sus pies, que no se tropezará ni a derecha ni a izquierda, se separará, porque su camino es camino que Dios ha dispuesto para él. Que mis compañeros tengan un claro sentido de dirección del camino por el cual deban avanzar hoy. Si le permites a Dios dirigir tu vida, Él se deleitará con cada paso que des. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Y Padre, te agradecemos, Señor, porque tú nos cubres, Señor, con tus alas poderosas en este tiempo de pandemia, Señor. Tú nos proteges y nos cuidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque ninguno de los componentes de esta célula, Señor, ni las familias, Señor, han tenido, Señor, esa enfermedad. Y eso demuestra que tú estás con nosotros y que nos cubres con tus alas poderosas. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Antes de empezar, quisiera decirle que me tocó esto que estoy escribiendo, porque yo fui uno de esta situación que les voy a hablar. Los cristianos evangélicos somos especialmente personas que prejuzgamos a nuestro compañero. Lo juzgamos, lo criticamos y a veces lo crucificamos. Y sin embargo, cuando desarrollé este tema de por qué Cristo eligió a Judas, me golpeó profundamente, porque yo fui una de estas personas que juzgaban en otros tiempos. Hoy, con la palabra de Dios, estoy más firme y más fuerte en lo que es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y les voy a leer en la Biblia uno de los pasajes que más me gusta de Jesús. Dice así, estamos en Juan 12:47, Juan capítulo 12, versículo 47, y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús lo dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si Jesús vino a la tierra, no a juzgarnos, pero sí a salvarnos, si somos cristianos, lo está diciendo de Jesús, no juzgues a nadie. Jesús, como hombre en la tierra, vino a enseñarnos del Padre y en 3 días cumplir el plan perfecto que allá arriba en los cielos se gestó, la salvación de la creación de Dios. En estos momentos Jesús es nuestro abogado. Abogado tenemos, dice la palabra. Pero
cuando haya lo que llamamos el fin de los tiempos y cuando todo esto se acabe, Jesús va a ser nuestro juez. Ahí Jesús va a ser nuestro juez. La gente confunde a veces esto. Hoy, en este tiempo, Jesús es nuestro abogado frente al Padre. Pero cuando se termine este fin de los tiempos y cuando nos vayamos todos ante la presencia de Dios, Jesús, ahí será nuestro juez. Hablando de nuestro tema, de por qué Cristo escogió a Judas, hago una pregunta. ¿Alguien conoce a un hombre llamado Juan? ¿A un hombre llamado Pedro? ¿A un hombre llamado Sinforiano, Enrique, Carlos, Juan? Y puedo citar muchos más nombres. Y me van a decir, sí, lo conozco. Mi vecino, mi tío, mi abuelo, mi papá, tiene ese nombre. Pero si le hago esta pregunta, ¿alguien conoce en este tiempo a una persona que se llame Judas? Yo no lo conozco. Conozco un santo que se llama Judas Tadeo, pero generalmente le podemos poner nombre Tadeo, pero Judas no. Ni a los perros ni a los gatos queremos poder ponerle ese nombre. Pero una vez existió una madre que sostuvo su bebé en brazos, lo besó, lo acurrucó, dio gracias a Dios por él, lo presentó en el tiempo señalado, en el día de su presentación, lo entregó al Padre Celestial. Y ella lo amó como toda madre, con todo su corazón. Pero ahora, ese nombre, Judas, es un nombre de infamia. Es el nombre de la deshonra, el nombre de la traición. Pero Jesús conocía lo que iba a acontecer. Aún así, Jesús escogió a Judas. Él lo sabía y lo escogió. Entonces no es raro que 50 años de pecado de Enriquito y de pronto, al conocer la salvación, al conocer que Jesús es mi Señor, primero mi Señor y después mi Salvador, haya llevado todos mis pecados y se haya olvidado cuando yo me arrepentí y pedí perdón y lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. Y a veces somos egoístas, queremos que nosotros, pero los demás no. En este caso, Jesús nos enseña que a pesar de todo, Él eligió a Judas. Juan capítulo 6, versículo 63 al 71 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir al Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía lo que era Judas. Jesús sabía lo que iba a suceder. Igual lo escogió. Judas era uno de los escogidos por Jesús. Ahora vamos a una escena que es en el jardín de Getsemaní. La noche es oscura. Jesús está orando hasta que su sudor son como gotas de sangre. Jesús estaba en angustia. Jesús estaba angustiado. Sus discípulos, los que le acompañaron esa noche, estaban dormidos. Y conste que Jesús les dijo que los acompañara en oración. Velad, les dijo. Se fue y volvió y lo despertó otra vez. Pero no pudieron velar ni orar por él. De repente hay un ruido. Susurros de voces. Se escuchan las armaduras, ruido de armaduras. Los pasos lentos, las antorchas encendidas. Ese lugar secreto. Ese lugar de oración. Ese lugar en que Jesús se relacionaba con su Padre estaba lleno de gentes. Y de esa muchedumbre sale un hombre. Su nombre, Judas. Él tiene una sonrisa patética en su rostro, pero no puede esconder la traición en sus ojos. No lo puede esconder. Y se adelanta y da un beso en la mejilla llena de pureza de su maestro, Cristo. Y dice, con labios llenos de hipocresía, el Tobamocoin presente: saludos, maestro. En nuestra Biblia Reina Valera dice: salve, maestro. Ese beso debía haber quemado como un carbón ardiente del infierno, no sé si los labios de Judas o la mejilla de Jesús, porque era el beso de la traición, era el beso de la muerte. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo sucedió esto? Jesús fue sorprendido en su buena fe. Jesús lo eligió. Mi pregunta, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué lo escogió? ¿Cometió Jesús
un error? ¿Su carácter bondadoso lo traicionó al elegir a Judas? El Espíritu Santo me dijo, Él es Dios. Está en la palabra. Él es Dios. Y Dios nunca comete errores. Jesús nunca cometió errores. Él era Dios. Él era hombre y Él era Dios. Marcos capítulo 7, versículo 37 dice, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Está hablando de Jesús. Jesús sabía exactamente a plenitud lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué puso un traidor en el ministerio? ¿Por qué querría que un sucio delator lo representara aquí en la tierra? ¿Quién quiere un hombre así en su grupo? Con los ojos bien abiertos, sabiendo que lo traicionaría. Me pregunto, ¿elegirías un hombre así? ¿Elegirías un hombre así? ¿Líder? ¿Elegirías un hombre que te va a bajar la caña, que va a murmurar, que va a hablar por voz de lo que predicaste, de lo que estás haciendo? ¿A tus compañeros? E incluso al pastor. ¿Elegirías? Yo creo que no. Pero Jesús no está diciendo, elige a esa persona en tu célula, elige a esa persona en tu grupo, porque esa persona necesita amor, necesita que alguien le hable de Jesús, necesita restauración, necesita un abrazo de hermano. Y también a ti te va a formar, te va a forjar. Es una prueba tener esa clase de personas. Si te toca, abrázalo, tenlo fuerte, ámalo más que tus compañeros de célula, porque lo necesita y porque Dios ha puesto en tu camino esa persona. ¿Quién pondría un hombre así en el grupo de Jesús? Es una buena pregunta que se merece una buena respuesta. Y vamos a encontrar en esta respuesta una palabra de advertencia para nosotros. Vas a encontrar en la respuesta una palabra de seguridad. Y vas a encontrar en la respuesta una palabra de consuelo. Es lo que quiero desarrollar hoy. Y al estudiar este pasaje nos preguntamos y observamos los pasajes relacionados, y al preguntarnos por qué Jesús eligió a Judas. Al principio, cuando leímos 2-3 veces, decía que era del diablo, que ya sabía que lo iba a entregar. Jesús sabía. Entonces, tomé estos puntos. Primero, la hipocresía religiosa y la necesidad de una verdadera salvación. Juan 6, capítulo 6, versículo 64 nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les habría de entregar. Sucede en nuestras congregaciones. Personas por lucro, porque quiere ser el más santo, pero sin embargo su corazón no está entregado a Jesús, a Dios, porque comete pecados, porque no quiere sanarse espiritualmente, y están ahí
como los grandes líderes. Es la hipocresía. Es la hipocresía. Y Jesús sabía. Porque Él dijo, desde el principio, sabía quiénes eran los que no creían. Hoy en este tiempo Jesús sabe quiénes son los que no creen y quiénes son los que creen en Él. A propósito, no lo tomes como que eres tú. Al mirar esta célula, Él sabe quiénes somos los verdaderos creyentes. Él sabe la diferencia entre nosotros, quienes nos vamos todos los domingos, venimos a la célula como un ritual. No vamos al culto porque ¿qué va a decir el pastor si no me ve? Pero acá en la célula nos vemos todos iguales. Pero Jesús sabe nuestro corazón. Él sabe. Él es omnisciente porque es Dios. Sabe nuestros más íntimos pensamientos. Él es omnipresente, está en todo lugar. Podés esconderte en el lugar más oscuro. Él está ahí, viendo lo que estás haciendo. Hay una línea que divide a las personas de hoy, las que creen y las que no creen. Pero eso no se ve a simple vista. Eso no se ve a simple vista. Eso lo ven los más íntimos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos. Cuando estás en el grupo de amigos y saben que eres cristiano, pero sin embargo eres el más grosero, eres el que más bebida alcohólica tomas, el varón que es casado y piropea a las chicas, pero sin embargo es cristiano. A lo mejor tiene un ministerio y en la iglesia es otra cosa. Lo vemos como un santo varón, una santa mujer. Jesús conoce mi corazón y tu corazón. Él no está hablando, Jesús no está hablando de un creyente intelectual. Las palabras creer, que Jesús dice así aquí, Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Está hablando de que creer significa aquí confiar de todo corazón en Jesús, el Cristo, que vino y murió por ti, que resucitó para darte vida eterna. Y el Padre nos dio la potestad, por medio de Cristo, de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Jesús supo en quién confiaba en Él. Y Jesús supo quién no confiaba en Él. Haz un análisis tuyo en esta situación. Y por favor, si hay algo raro en nuestra vida, en tu vida, cámbialo. Porque si no confiamos en Jesús, no somos salvos. Si no confiamos en Jesús, no somos salvos. Y me limito a la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Hechos, capítulo 16, versículos 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu entorno, tu familia, tus hijos, tus padres, tu marido, tu esposa.
creyendo en Jesús, sos salvo. Y vas a ser la luz, la antorcha que ilumina a la familia, la antorcha espiritual. Por eso dice, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De que Cristo Jesús está en nuestro corazón, de que el Espíritu Santo ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida. Mucha gente no cree que yo esté hablando así en charlas bíblicas, porque me conoce de antes. Árbol torcido no se endereza, dice en el mundo. Yo les digo, el árbol torcido, Dios lo endereza. Aquí está. El testimonio fiel de que Dios existe, de que creyendo en Jesús, Él cambia tu vida. Y esta es la verdadera palabra de advertencia. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Porque hay muchos que estamos en la misma posición que Judas. Judas tenía buena apariencia, aparentaba ser como los demás, de lo que les estuve hablando. Si lo viéramos diríamos, pero qué buen tipo. Qué gran tipo este Judas, míralo un poco. Él tenía la asociación correcta. Dime con quién anda y te diré quién eres. Ese es del mundo, pero lo vamos a usar. ¿No era acaso de los 12 del Señor? ¿Verdad que sí? Imagínense, de los 12 de Jesús, los 12 del pastor, los 12 de la pastora, se codeaba con los discípulos. Estaba en una buena compañía, ¿sí o no? Jesús, los apóstoles, que dejaron todo por seguirle a Jesús. Él estaba en ese grupo privilegiado. Él era uno de los íntimos de Jesús. Jesús lo llamó amigo. Jesús lo llamó amigo. Él pasó 3 años y medio en el mejor seminario del mundo, estudiando con el Señor Jesucristo. Imagínense su maestro, su profesor, aprendiendo los hechos, oyendo a Jesucristo hablar, viendo los milagros y maravillas que hacía. Judas tenía la asociación correcta. Él también, les digo esto más, tenía buena reputación. No me miren así. Estoy hablando de la palabra de Dios. No es una interpretación mía. Cuando Jesús estaba en la última cena y dijo, uno de ustedes va a traicionarme, los discípulos me dijeron, yo sé quién es. Yo sé quién es. Ya, palomita, Judas lleva. No. Los discípulos miraron hacia Pedro, que era el más tosco, el más bruto, el más atropellador. Tenía un cuchillo en su cinturón, él no iba a parar. Él no se separaba de eso. Con eso cortó la oreja. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le arrestaron y cortó la oreja del sirviente aquel? Que Jesús tomó la oreja y lo puso otra vez, lo pegó. Ese era Pedro, y la gente mira, pues Pedro pico de agua. O sea que se preguntaban los discípulos, ¿seré yo? Se preocuparon ellos mismos de cada uno. Nadie pensó que iba a ser Judas. ¿Saben cuánta confianza tenía Jesús en Judas? No me miren otra vez. Jesús tenía mucha confianza en Judas.
¿Por qué? ¿Sabe qué trabajo tenía Judas? Él era el tesorero de ese pequeño grupo. La Biblia dice que él tenía la bolsa con el dinero. Ahora te pregunto, ¿a quién hace usted un tesorero? ¿O a quién hacemos un tesorero? Y vamos a irnos a una comisión propuente. ¿A quién le vas a dar vos el cargo de tesorero? ¿A ese sinvergüencito? ¿A ese que gasta todo de balde su plata? ¿A ese que debe por todas partes? ¿O a ese señor que se maneja con integridad, que no debe casi a nadie? A ese con integridad económica, a ese le nombramos. A ese le nombramos. ¿Verdad que es así? O sea que Judas tenía la apariencia externa de integridad. Estoy diciendo que él tenía la asociación correcta y tenía la reputación correcta. Por eso los apóstoles no se dieron cuenta cuando Jesús mojó el pan en el vino y le dijo, haz lo que tienes que hacer. Pensaron que le estaba encomendando algo que tenía que hacer más, ¿verdad? Porque él tenía el dinero. Él tenía la participación correcta. Él era un hombre que salió a predicar con sus compañeros. ¿Se acuerdan del grupo de los 70 que Jesús envió de casa en casa, de dos en dos? Judas se fue con ellos. ¿Y qué dice la palabra? Que les bendijo y el Espíritu Santo se fue con ellos. Y regresaron diciendo, los demonios se nos sujetan. En ese grupo estaba Judas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Él predicaba, él enseñaba a hacer lo bueno. Él estaba en medio del grupo. Y Jesús escogió a Judas, pienso, y acaba, para ayudarnos a entender la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Dos cosas. La apariencia religiosa, a veces lo llevamos con nosotros. Aparentamos una cosa y somos otra cosa. No tenemos salvación. Cuidado con esa apariencia de bondad, con esa apariencia espiritual que demostramos. Pero por dentro, Boishini, Boyagua y todas las suciedades adentro nuestro. Pero por la boca estamos hablando. Como decía un sacerdote de un país en mi pueblo natal, Ipacaray, hagan lo que digo, pero no lo que yo hago. Oye, pilla el hombre, entonces le sacaron en cara y en el púlpito dijo, hagan lo que digo, la ceja es bella, pues no lo que yo hago. Esa fue una verdadera acusación para él mismo, pero él no se dio cuenta. Y los que saben de quién estoy hablando. Jesús sabía quiénes eran los que no creían, los que practican el evangelio social. ¿De qué sirve si un hombre ha sido educado en una escuela súper cara? ¿De qué sirve si un hombre ha sido educado en una facultad allá en los Estados Unidos? ¿De qué sirve que tenga una ropa lujosa? ¿De qué sirve si se alimenta con esa comida enriquecida en vitamina? ¿De qué sirve si duerme con un colchón suave? ¿De qué sirve si muere con dolor con las más caras drogas de alta potencia?
¿De qué sirve si se le entierra en un panteón de lujo con mármol de Carrara? ¿De qué sirve si al resucitar comparece ante un Dios que no le conoce, no tuvo relación con el Padre? Por eso la oración es diferente. No tengas religión, que es la doctrina del mundo, sino relación con el Padre. Háblale al Padre en oración por las madrugadas. Relación. Hablar con el Padre. Y Él te conoce. Porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón, que clama con gemidos indecibles. Y Jesús toma esos gemidos indecibles y lo pone sobre ese carbón encendido, y tus oraciones que están en una copa de oro, lo pone otra vez, y ese es el perfume que llega al Padre. Olor fragante, dice la palabra. Tu oración está en una copa de oro. Tu relación con el Padre, tu relación con Jesús, tu relación con el Espíritu Santo. Y cuando llegues, hijo mío, buen siervo, dice la palabra, y Él te lleva a su lado. Pero si nunca hablaste con Él, ¿cómo te va a conocer? El que vive en la iglesia sin creer no sirve. Sirve en la iglesia sin creer, ese no sirve para Dios. Un poco duro. Jesús le dio un medio ambiente maravilloso a Judas, pero de nada le sirvió. El hombre, nosotros, nuestra genética, nos metimos en problemas en el jardín, en el paraíso, en el Edén. Adán y Eva, nuestra genética. Esta carne de pecado, dice la palabra, por culpa de Adán y Eva. El hombre se metió en problemas en el comienzo, ya en el Edén, y eso lo venimos llevando, pero podemos cortarlo. La segunda parte, para ir cortando más, la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura. Dios es rey, decimos. Dios es soberano. Dios no vive en democracia. No va a votar a algunos cristianos y le dice, nosotros votamos Dios y no, ya por no. No, Dios es rey, es soberano. Y un rey ordena lo que tiene que hacerse. Y Dios es soberano. Y en esta su palabra, en esta Biblia, el libro que decían antes, están todos sus estatutos y reglamentos. Aquí están. Él es soberano. Él es soberano. Y si no creemos en Él, Él escribió todo en su palabra. Pero a veces no leemos su palabra. Y entonces decimos, Dios no es un Dios de amor. Dios es un Dios castigador. Pero no es así. Les leo Deuteronomio 28, que la gente quiere leer del versículo 1 al 15, porque todo es bendición. Les leo. Dice así, acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá, oikota. ¿Y qué dice el 16? Esta es bendición. Deuteronomio 28, alguna vez lean todo, pero lean todo, porque la gente que quiera leer el 15, después el 16 ya de YouTube, y los otros siguientes sí que mucho menos. Dice la contraparte, cuando no haces
Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo me maldigo a mí mismo. Dios nos está diciendo, ella puede pegar y va a salir bien. Ella puede ir bien, ande mismo, ella pone Yeheina. Es lo mismo que cuando niño alguien te dice, no vaya que tomar eso porque ese es veneno. Apenas de la reducción. Así es el pecado también. Porque ese veneno te va a hacer mal. No es tu mamá que te castigó. Vos por probar tomaste eso. Y dice, y este me encanta, las bendiciones, Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti, Chacari, todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Usted será mi cueri? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Vos estás pidiendo acá y Él te da lo que verdaderamente necesitas. Puedes pedir 1000 cosas, pero Él te da lo que no te va a hacer daño. Por eso dice, y vendrán sobre ti. Vos ves una cosa, pero Dios te da lo que a vos te va a hacer feliz, no lo que te va a hacer daño. Y otra vez, vos caminando en fe, orando a Dios, mirando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ahí orando en fe, y detrás tuyo vienen llegando las bendiciones. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero no queremos leer. Les repito, Deuteronomio 28, 1 al 15, bendición. 16 y siguiente es la maldición. Él nos pone ahí para elegir. El famoso libre albedrío, elige tú el bien y el mal, la vida o la muerte. Esa es la soberanía de Dios. Él ya dijo y solamente nosotros tenemos que cumplir. Y la palabra es fiel. La palabra es fiel. Lo que dice aquí se cumple. Y me van a decir, ¿cómo es eso? Isaías 53, 700 años antes de que nazca Cristo, hablaba de Jesucristo, de su nacimiento, de que iba a morir en el madero, que iba a llevar todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todos nuestros problemas. Él lo clavó en la cruz del Calvario. Y lo dice Isaías, 700 años antes de que nazca Jesús. Este libro es fiel. Y este libro habla desde Génesis, de la venida de Jesús. Nuevo Testamento habla del Jesús caminando con nosotros, de nuestro abogado, del Espíritu Santo que somos templo. Y Apocalipsis habla del futuro con Jesús, que seremos la novia de Jesús si somos arrebatados. Y si después del arrebatamiento, que viene la tribulación, estamos ahí y morimos por nuestra fe, estaremos como invitados a la boda del Cordero. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice todo. Es cuestión de leer un poco esta Biblia, no solamente escuchar los domingos lo que dice el pastor. Jesús sabía. Juan 13, capítulo 13, versículos 18 y 19. Dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Jesús está diciendo, yo sé a quién he elegido. A ti te eligió porque estás escuchando su palabra. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo,
levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Para que aquellos que dicen que Jesús no es Dios, ¿se acuerdan de la zarza ardiente con Moisés? Y Moisés le dijo, ¿cómo le cuento a Faraón? ¿Cómo le digo quién sos vos? Yo soy el que soy. La palabra Yahvé o Yahweh, como dicen los hebreos, está ahí. Yo soy, es el Yahvé en hebreo. Yo soy el que soy. Y Jesús está diciendo acá, para que crean que yo soy Dios. Jesús, y esto me alegra, Jesús está citando el Salmo 41:9. ¿Y quién hizo el Salmo? David, el que vivía conforme al corazón de Dios. Su corazón era conforme al corazón de Dios. Y David era terrible pecador, pero él se arrepentía. Y ahí está la clave. Cuando cometas un pecado, arrepentíte y pedirle perdón a Dios. Arrepentimiento es dejar. No es arrepentirme y hago otra vez. No, arrepentirte es dejar eso que pediste perdón al Señor. Dice el Salmo de David 41, versículo 9. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra él calcañar. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, la Torá, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Y se iba a cumplir, y se iba a cumplir. Él dijo, ahora les cuento, para que después cuando acontezca, sepan que lo que yo dije es verdad, que yo sé lo que va a acontecer después. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El Mesías, Jesús, dice, yo lo he escogido. Sea quien he escogido. Hay uno entre ustedes que no cree, él es un demonio. La Escritura dice que esto pasaría y esto no es un accidente. Esto no es algo que salió mal. La soberanía divina se ve a través de las edades, de los tiempos, porque la palabra de Dios es única. Se estudió miles de veces, y no tiene un principio y va correlacionado totalmente, miles de años, y es uno solo, es un solo libro. Esto tenía que ser, tomar su lugar en este tiempo, y luego dice que esto tenía que suceder para que la Biblia, la Escritura, se cumpliera. Y agregó, cuando ustedes lo vean, entonces podrán saber que yo soy el enviado. Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. ¿Sabías que el Judas predicó un maravilloso mensaje que Jesús es el Mesías? Y Jesús está diciendo que era el bribón, el impío. Pero sin embargo predicaba. Cuando un hombre gobierna, Dios reina sobre él. ¿Judas tenía una opción? Claro que sí. Y yo te digo, dos opciones tenía Judas. ¿Judas fue obligado a traicionar a Jesús? Claro que no. Él decidió. No sé qué pensamientos el enemigo habrá metido en su cabeza. Porque Satanás desde el comienzo, en el paraíso terrenal, le metió la duda a Eva. Dios te dice que no comas. No quiere que comas porque vas a ser como Él, como Dios. Y esa duda le hizo pecar a Adán
y a Eva. Y yo creo que la misma temática de duda estaba usando con Judas. Dios le dio una opción. Dios quería que se salvara. Se sabía que lo iba a vender. Hasta ahí está bien. Hasta ahí Dios aparece. Después aparece el famoso libre albedrío. Dios quería que se salvara. Jesús lo amó. Jesús lo hubiese perdonado. Jesús lo hubiera salvado. Pero algo tenía que hacer él. Y ustedes me van a decir, si eso es cierto, Enriquito, ¿cómo queda lo que se profetizó? ¿Qué haría? En la Biblia está. Y esta es mi entrevero a veces con algunos líderes. Yo digo una cosa y ellos dicen, no, ya estaba escrito, ya estaba escrito. No, Dios acaso te va a hacer que tenga una pata más corta y estás rengueando y te va a acusar porque sos rengo. Absurdo. No. Si Él te hizo rengo, no te va a acusar por ser rengo. Simple. Simple. Si Él escogió a Judas, Él, porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, le dio opciones. Le dio una opción. Él tenía su doctrina, Judas, claro que sí. Cuando el hombre propone, Dios dispone, decimos nosotros. Pero lo que nosotros vemos es un punto y Dios ve el todo, porque Dios es eternidad. Nosotros vivimos en un tiempo en que marca el reloj. No podemos retroceder ni podemos ir más adelante. Vivimos en el presente. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Él vive en la eternidad. Esa es la eternidad. Juan fue llevado al futuro. Apocalipsis es nuestro futuro. Es nuestro futuro. Dios sabía exactamente lo que Judas iba a hacer antes de que lo hiciera. Judas tenía una opción rotundamente. Sí. ¿Dios lo sabía? Sí. ¿Dios lo sabía antes de la creación del mundo? Sí. Esperen, le voy a dar la respuesta. No me estoy... Dios le dio una oportunidad porque Dios está en control. Él es soberano. Él es rey. Es algo increíble la responsabilidad humana. Y la soberanía divina. Nosotros, ya lo dije, moramos en el tiempo y Dios en la eternidad. Hay una palabra de advertencia, cuidado con la hipocresía, ya hablamos de eso. Hay una palabra de seguridad. Nada está fuera del control de Dios. De eso estoy hablando. Cuando estoy hablando de Judas, nada está fuera del control de Dios. Dios sabe exactamente lo que pasa. Estamos con usted aquí. Jesús reinará donde el sol termina su jornada sucesiva. Su reino se extiende de costa a costa hasta que la luna no se ponga y no mengue más cuando venga el fin. Tercer punto. La responsabilidad personal. Mi responsabilidad y la tragedia del pecado. Yo elijo ser pecador. No es Dios que me hace pecador. No es Dios que me maldice. Soy yo. Yo, Enriquito, elegí vivir 50 años ofendiendo al Señor, escupiendo, pateándole, hasta que a los 50 años entendí
me arrepentí y Dios me perdonó. Se olvidó de mis pecados. Lo tiró en el fondo del mar, dice la palabra. Dijimos que Judas era responsable por lo que él hizo. Él no era un robot. No lo obligaron a que hiciera eso. La Biblia dice claramente que Judas era un ladrón. Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Juan 60. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas era un ladrón, traicionó al Señor Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. El pecado le engañó a Judas. Después de que entendió lo que había hecho, cuando se dio cuenta que había sido engañado por el pecado, se fue a los principales sacerdotes y a los ancianos y les devolvió las monedas y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y lo que voy a decir a mucha gente, a muchos líderes, no les gusta, pero lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo inventé yo. Y anoten bien, está en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4. Y dice así, escuchen bien: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Imagínense, con razón Jesús se enojaba con estos sacerdotes. Ellos chandela de problema. Hoy Jesús nos enseña el perdón, el arrepentimiento, el hablar de Él, el predicar su palabra de amor, de arrepentimiento. Judas se arrepintió, pero no encontró a alguien que lo tomara amorosamente, como dije al principio. Ese problemático de tu célula, no es así ese Judas, algo similar. Si él le encontrara, si los sacerdotes le hubieran dicho: hermano, vení, vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle perdón, porque ya te arrepentiste, otro hubiese sido la historia de Judas en la Biblia. Él ya cumplió por lo que dice la Biblia que se tenía que hacer, ¿verdad? Pedro le negó 3 veces. ¿Pero qué pasó? Dice que al salir de ese templo, cuando le negó 3 veces, vio los ojos de Jesús. Y esos ojos de amor, de perdón, le tocó el corazón. Y se arrepintió y lloró, dice. Pidió perdón
la diferencia entre Judas y esos sacerdotes, entre comillas, que le dijeron "Ye ande", y la de Pedro, que vio los ojos de su rey, de su salvador. Tú ya la diferencia. Judas se arrepintió, pero no encontró a alguien que le haga entender que si te arrepientes, Dios te perdona. Si pides perdón, Dios te perdona. Él es el Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. Jesús le perdonó a Pedro. ¿Acaso no lo iba a perdonar a Judas si se arrepentía? El libre albedrío otra vez. Elige tú el bien o el mal. El bien, que es vida, y el mal, que es muerte. Judas eligió el mal. Judas eligió el mal. Se colgó de un árbol y eligió la muerte. La muerte de su cuerpo y la muerte total. Pedro eligió la vida, eligió el bien. Imagínense, ese que le negó a Jesús en Pentecostés, su primera prédica, 5.000 personas se convirtieron. La segunda, 4.000 personas. Él caminaba y las gentes que estaban ahí se sanaban por su sombra, dice, la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. La potencia del Espíritu Santo. Ese es el Dios de perdón. Ese es mi Jesús, el que perdona. Un Dios que no da opción no es un Dios. Mi Dios, mi Jesús, siempre da una opción, una salida. Dios sabía que escogería, mas no obstante tenía una opción, y Judas fracasó. Podría arrepentirse y pedir perdón, pero no. Él se desesperó y se suicidó. Yo creo que se fue al infierno, que es el lugar de los que no creen. El pecado lo engañó, el pecado lo destruyó para siempre. La última parte, la cuarta, la seguridad del creyente. Juan capítulo 6, versículo 64 dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Leyendo todos estos versículos, en ninguna parte dijo, y ese que me va a traicionar, ese que me va a vender, se va a suicidar. No dice tampoco, Judas no se va a arrepentir. No lo dice. Y me repito a eso. El hombre, Dios le dio, y a todos, libre albedrío. Había dos categorías ese día. Judas, religioso, pero nunca había tenido a lo mejor un nuevo nacimiento. Y Simón Pedro, ordinario, atropellador, pero creía, y Dios lo guardó. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Te arrepientes? Y Él te agarra con sus brazos amorosos, te da un abrazo y te dice, te perdono, vete y no peques más. Juan 6,
47 al 50 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Jesús ya tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Está hablando Jesús de él mismo. Nosotros necesitamos poner nuestra fe donde Dios ha puesto nuestros pecados. ¿Y dónde puso Dios nuestros pecados? En el cuerpo de Jesús. Él en el Getsemaní dijo: aparta de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? Esa copa estaba lleno de los pecados del mundo. Imagínense un hombre sin pecado tomando literalmente todos los pecados del mundo. Con los de Enriquito ya sobre y basta. Ahí, qué sé yo, si no le mata. Él recibió todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Y se acuerda cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No le abandonó. El Padre no quiere, no ve el pecado, porque Él es santo, 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 santo. Y Dios por primera vez le dio la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo absorbió todos los pecados del mundo. ¿Pero qué hizo Cristo? Lo clavó en la cruz y lo dejó ahí para que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón y digamos que creemos que Cristo Jesús es mi Rey, es el soberano, es Dios y es mi Salvador. En la oración de entrega, la oración que siempre nos hacen y la oración que siempre hacen los pastores al final, yo siempre lo repito y más lo repito, ese que dice al final: y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Repito con fuerza yo siempre. Nosotros necesitamos poner nuestra fe donde Dios ha puesto nuestros pecados, en Jesús. Claramente y maravillosamente, Él vino a cumplir el plan perfecto de salvación de su creación, de la humanidad. De todos. De todos. Por eso me encantó esto de Judas. No es para polemizar, no es para discutir, sino que me enseñó, y quiero que ustedes también entiendan, que Dios puede usarte para un mal mayúsculo, por decirlo así, como hizo Judas. Pero él tenía la opción de arrepentirse y pedir perdón. Pero él se desesperó, creyó que Dios no le iba a perdonar lo que hizo y se suicidó y fue directo al infierno. Esa es la enseñanza. Dios, a pesar de lo que seas, no sé qué hiciste, no sé si mataste, no sé si abortaste, no sé si le engañaste a tu marido, no sé si fuiste infiel, si fuiste adúltero, adúltera, si fuiste fornicaria, no sé, un montón de cosas, si robaste. Arrepiéntete de tus pecados y pide perdón al que clavó en la cruz del Calvario todos, estoy hablando de todos, pequeños y grandes pecados, pequeños y grandes problemas, en la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Ese es Jesús. La Biblia es tan simple. Y dice otra vez: cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo. Espero que esta enseñanza haya llegado a ti como a mí me llegó, porque estamos viendo que Dios no hace asesinos, y si somos nosotros lo elegimos, tenemos la opción de ser
salvos. Arrepiéntete y pide perdón. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esta palabra llene nuestros corazones. Que podamos entender y enseñar que Jesús es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, y que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él abre los brazos amorosamente y nos recibe, nos limpia de toda la suciedad, nos viste de túnica blanca, nos da un anillo de oro y una sandalia para caminar, y en cada paso que demos hablemos de su palabra, del evangelio de salvación. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti, Padre, la gloria, la honra, Señor, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.